Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. En esta oportunidad se nos une a la conversación un escritor y analista muy reconocido, Agustín Laje. Buenas noches, Agustín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por el diálogo. Buenas noches, Agustín. Un placer tenerte aquí en Contrapoder 3.0. Quería empezar, Agustín, Igualmente. por el tema, digamos, base, ¿no?, de todo esto. Lo que está sucediendo en Argentina. Nosotros vimos todo lo que fueron los 4 años del macrismo y mucha gente, entre ellos creo que estabas incluido tú, advertía que eventualmente el kirchnerismo iba a volver, pues si se seguía el camino que se estaba siguiendo, valga la redundancia, en ese momento. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? ¿Tú estás viendo que Argentina está volviendo a las viejas andanzas esas que hubo bajo el gobierno de Kirchner o realmente Alberto Fernández sí está un poco alejado de esa ideología como algunos estaban pensando? Bueno, a ver, efectivamente lo de Macri fue una oportunidad que no se aprovechó. Fue la oportunidad de haber tenido una alternativa a la izquierda populista. Una alternativa que no se aprovechó en muchos sentidos, en un sentido netamente económico, en la medida en que Macri no hizo bien las cosas en esa área, y efectivamente mucha gente, y sobre todo grandes economistas de la Argentina, como Javier Milei, por ejemplo, alertaban desde hacía rato ya, desde hacía años, desde apenas empezó el gobierno de Macri, de que o se ponían al día las cuentas del Estado, o se ajustaba como debía ajustarse en una época política de luna de miel, o esto después no se podía hacer. Y esto es ciencia política pura y es ciencia económica pura. Las cosas no se hicieron cuando se pueden hacer en política, después ya no hay una segunda oportunidad. Y esto fue lo que pasó. Y en términos culturales también fue una pérdida de tiempo lo que ocurrió con Macri, porque de alguna forma fue una continuidad de la aniquilación cultural que representó el kirchnerismo. Fue como que la cosa se puso en pausa. Seguimos teniendo a toda la izquierda en los medios públicos de masas durante Macri, seguimos teniendo durante Macri a todos los profesores de izquierdas inundando todas las universidades de la Argentina, seguimos teniendo un modelo cultural heredado del kirchnerismo durante la gestión de Macri. Entonces, tanto política como cultural como económicamente, el macrismo no pudo hacer prácticamente nada. Y ahora tenemos lo que íbamos a tener, que es una continuación de aquello que se detuvo tras la victoria de Macri y que evidentemente ahora se ha reanudado. Y yo no creo que Alberto Fernández tenga ninguna independencia porque ha sido rodeado de estructuras de poder que responden a lo más duro del kirchnerismo en la Argentina. Y eso me da pie para lo siguiente. Fíjate que normalmente las corrientes libertarias o las corrientes de derecha, las corrientes conservadoras, se enfocan sobre todo en el área económica, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del capitalismo y cómo el libre mercado ha sido el mejor sistema. Y bueno, damos todas las cifras que ya conocemos que realmente son las que han beneficiado a la ciudadanía. Pero en tu caso, tú te has enfocado sobre todo en ese área cultural. De hecho, la estabas mencionando. ¿Cuál es el motivo de eso? ¿Por qué tú le das tanta importancia a ese tema cultural? Pues lo igualas o incluso le das más importancia que al tema económico. Bueno, yo creo que la filosofía libertaria es antes una filosofía moral y una filosofía política que una teoría económica. La teoría económica, de hecho, es una consecuencia de una filosofía moral y política previa. Es decir, habría que retrotraer la cuestión de la teoría económica libertaria incluso a sus fundamentos políticos en John Locke, un filósofo de la política. O Adam Smith. Adam Smith no era un teórico de la ciencia económica. Él era un filósofo moral. Y de lo que escribía era de filosofía moral aplicada, bueno, en el campo de los intercambios humanos, en el caso de la riqueza de las naciones. Pero previamente un libro más importante para él fue su teoría sobre los sentimientos morales. Entonces, yo no estoy inventando nada nuevo. El libertarianismo es, en sus orígenes, una filosofía política que demanda el protagonismo de la sociedad civil frente a un Estado que debiera ser lo más minúsculo posible. Eso yo creo que es el libertarianismo. Y en la medida en que la cultura está tomada por dispositivos de poder que responden a las izquierdas, evidentemente no vamos a tener menos Estado, sino cada vez más Estado. Si tenemos un plexo de universidades
de instituciones educativas, de escuelas, de medios de masas, de artistas, de gente que gestiona lo cultural, que responde a una cosmovisión de izquierda, pues entonces esa sociedad va a responder a una visión más similar a la de las izquierdas. Entonces yo creo que ahí hay un problema fundamental que es difícil de ver en cuanto a que no se grafica. Yo no puedo mostrarte en un gráfico ahora, mira, esta es la evolución de la cultura en la Argentina. Claro. Yo no puedo darte un dato numérico, yo no puedo cuantificar lo cultural, yo no lo puedo poner en una plantilla de Excel. Entonces esa lucha dentro del mundo liberal, que es un mundo muy economicista, es una lucha que a veces se pierde de vista lamentablemente. Y hay posibilidad bajo ese escenario de que las cosas se puedan revertir en Argentina, porque entonces, de acuerdo a lo que estoy entendiendo, pareciera que como tienen el dominio de todas las estructuras y tienen las universidades inundadas, tienen a los artistas, bajo ese esquema hay probabilidad de que el libertarianismo o los conservadores puedan eventualmente tener estructuras de poder para cambiar la situación en Argentina. Es una pregunta muy buena que obliga a un poco de futurología, que es bastante complejo hacer, evidentemente, por no decir imposible. Yo te diría, el mundo liberal hoy está reducido a la operación de ciertos think tanks, o sea, de ciertos centros de estudios. El mundo libertario, para ser sinceros, no tiene poder político ni lo va a tener al corto plazo. Tampoco tiene poder cultural ni lo va a tener al corto plazo. Tiene algunas expresiones heroicas de poder cultural, como puede ser Javier Milei. Pero estamos hablando de un individuo, no estamos hablando de lo que es la política, que es la articulación de los individuos, ¿no? Y por la parte de los conservadores tampoco hay poder político, pero hay una conexión con el sentido común de la gente, creo yo. En los conservadores, por ejemplo, que han levantado más bien las banderas pro vida, pro familia, la lucha contra la ideología de género, han generado, valga la redundancia, mucha empatía con la gente normal, digamos, con el padre de familia que no sabe ni le importa la política, con la gente religiosa, con los distintos credos. Entonces, en ese sentido, creo que el conservadurismo hoy está mejor parado en esta lucha que los libertarios. Y eso me da pie para lo siguiente. Fíjate que tú conocerás muy bien la situación de Venezuela, sabes muy bien todo lo que es el surdaje, ¿no?, que está actualmente gobernando y abusando del poder en Venezuela de manos de Nicolás Maduro y antes de manos de Hugo Chávez. Sin embargo, me llama la atención eso que estás diciendo, porque fíjate algo, la sociedad venezolana en su mayoría es católica, es conservadora en su concepto de familia, es pro vida. Y sin embargo se llegó a este punto. ¿Cómo tú logras, digamos, explicar eso, no? Porque tú estás hablando de algo que va de la mano, por lo menos con ese argumento que estás dando del conservadurismo, pero en Venezuela vimos que a pesar de ese conservadurismo social, igual llegó la izquierda más radical. ¿Cómo se explica eso? A ver, yo te diría que el tipo de izquierda del chavismo no es el mismo tipo de izquierda que se vive en otros países. La izquierda chavista se parece mucho más a la vieja izquierda que a lo que podemos hoy llamar nueva izquierda. El chavismo no está interesado, por ejemplo, en temas de género. Correcto. Al chavismo le da igual. De hecho, le sería contraproducente plantear en Venezuela un problema más, que es el problema del género. El chavismo, yo creo, es una izquierda de tipo económica, que se parece más a las viejas izquierdas que a las nuevas, mientras que la nueva izquierda, por definición, es una izquierda que nace por fuera del poder. El chavismo nació desde el poder. La nueva izquierda es una izquierda que se siente y que está por fuera del poder, pero además se siente incapaz de conducir a las clases sociales. El chavismo, en cambio, apeló a una lucha de clases. Y la estructura social en Venezuela no es la misma que en Argentina, por ejemplo, donde la clase media en Argentina es realmente muy fuerte, y donde la clase media en Venezuela no tiene la misma, no ha tenido, ya no existe, ¿no? Pero no ha tenido la misma consistencia que, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, Argentina. Entonces, esa cuestión yo creo que es una fuente de, digamos, que viene a impedir un chavismo en países como los que te menciono, al nivel que ocurre en vuestro país.
A ese nivel, por ahora, en principio, yo creo que no se podría dar por una cuestión de estructura social, que apunta hacia allí, apunta, pero apunta con otros artilugios. Por ejemplo, insisto, por ejemplo, el tema del género. Por ejemplo, el tema aborto es un poco más complejo, lo podemos hablar a continuación si a ustedes les interesa, pero yo creo que lo que marca esta nueva izquierda no es tanto una lucha de pobres y ricos, sino más bien una lucha de sexos, una lucha de hombres y mujeres, de homosexuales y heterosexuales y ese tipo de cosas, que en Venezuela no se da porque no puede darse, porque no importa ya que se dé o no, no configura eso el poder en Venezuela. Ahora bien, ¿y cómo podría ser la estrategia adecuada, tomando en cuenta que pasándonos en Venezuela, que sin duda alguna lo que pasa en Venezuela es diferente a lo que pasa en el resto del continente? Porque, por ejemplo, la gente culpa de todos los males al chavismo, obviamente es el responsable de lo que está ocurriendo en el país, culpa de todos los males a la revolución y la gente siente que es como de derecha o que es conservadora o como que es libertaria, aunque ellos realmente no entiendan qué significan esos conceptos. ¿Cómo pueden aprovechar esta situación los líderes emergentes para construir un movimiento que realmente tenga fuerza y que cumpla con el objetivo que es llegar al poder? Mira, yo lo primero que haría es, estoy pensando cultural y políticamente, buscar una palabra que sirva para unir a estos grupos tan dispersos de personas que sí tienen una plena conciencia de qué son, ¿no? Es decir, bueno, yo soy paleolibertario, yo soy libertario, yo soy neoconservador, yo soy paleoconservador, yo soy conservador. Hay tanta fauna categorial que da vuelta en estos sistemas fragmentados de ideas que a veces se acentúa aquello que no se tiene en común, sino aquello que nos distancia. Correcto. Y entonces políticamente no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que pasa en estas guerras intestinas entre primos hermanos que se dan entre los conservadores, los libertarios, y ahí empiezan a medir toda la cuestión? Yo creo que una palabra que ha de reivindicarse, y a la cuestión empírica de otros países me puedo remitir, como por ejemplo España, es la palabra de la derecha, ¿no? Empezar a decir derecha. Vamos a reivindicar una derecha. Y dentro de la derecha puede convivir toda esta fauna categorial, pueden estar los conservadores, pueden estar los libertarios, pueden estar los objetivistas, los randianos, los paleolibertarios, etc. Pero sobre todas las cosas, la palabra derecha resulta bastante más transparente para el grueso de la gente que no sabe aquello que es. Es mucho más probable, por ejemplo, que una persona que maneja un taxi 12 horas por día, que sufre la inflación, que sufre la crisis económica, que sufre la inseguridad, es muy factible que entienda cuando uno le dice derecha y es muy factible que no entienda cuando uno le dice yo soy libertario. ¿Y eso con qué se come? ¿No? Entonces, a veces yo creo que nosotros mantenemos posturas sectarias y antipolíticas en cuanto a que nos fragmentamos entre nosotros mismos y en cuanto a que no somos capaces de hablar un lenguaje que sea inteligible por las masas sociales. Y las masas sociales, quiera sea o no, sabe lo que es la izquierda por intuición, sabe lo que es la derecha por intuición también. Totalmente. Y yo creo que hay que apelar un poco también a eso, ¿no? Sí. Una sensibilidad con las masas. Sí, totalmente de acuerdo con ese punto. Y también me gustaría saber tu opinión sobre si te parecería lógico. Fíjate algo, cuando hablamos de la izquierda hay que reconocerles algo, y es que han sido muy eficientes en trabajar en conjunto y que han sido muy eficientes en llegar a sus objetivos planteados, gran parte de esto precisamente por los lineamientos que se han dado desde el Foro de Sao Paulo. ¿A ti te parecería importante y necesario que la derecha, en todas esas ideologías que tú has agrupado, ¿no?, hiciera una especie de contraparte del Foro de Sao Paulo a nivel internacional? Bueno, sin lugar a dudas. A ver, el Estado-Nación ya no es fuente de poder soberano, y esto hay que asumirlo. La izquierda en una aldea global, los temas de la izquierda, la derecha, la política en general, en una aldea global no puede operar en reducidos marcos nacionales. La política hoy opera globalmente. La izquierda es internacionalista. A ver, ¿qué fue lo que pasó en Chile, por ejemplo? En Chile estalla esta crisis, que de espontáneo no tuvo nada, pero ese es otro tema, y de inmediato encontramos toda una izquierda internacional solidarizándose con los combatientes chilenos e incluso
militantes, por ejemplo, de las izquierdas más radicales de Argentina viajando a Chile para apoyar esa revolución. La izquierda siempre fue internacionalista, siempre se apoyó más allá de las barreras nacionales, y eso se deja ver en la configuración de estructuras supranacionales, como una de las cuales vos ya has dicho, que es el Foro de Sao Paulo, y más recientemente el Grupo de Puebla. Con la derecha tiene que pasar evidentemente lo mismo, pero es tal la fractura interna que existe entre las derechas, entre las distintas derechas, que eso en muchos de nuestros países no se da. En Argentina no se dio. Por empezar, tuvimos a Espert y a Gómez Centurión separados, juntando poco más de un 1% cada uno. Entonces, mientras esas cuestiones sigan así, lamentablemente eso no se va a poder dar. Yo quisiera sumarte algo más, que es que la izquierda, además de su internacionalismo, tiene orgullo de lo que es. Y la derecha tiene vergüenza de lo que es. La derecha no se dice derecha. Yo no sé si vos te has dado cuenta, pero Piñera no se dice ser parte de la derecha. Macri no se ha dicho ser parte de la derecha. Iván Duque no se dice parte de la derecha. La derecha, por eso, se resguarda en esas palabras que el grueso de la gente ni siquiera entiende, o cuando quiere llegar a la política, la juegan hacia la izquierda, corriéndose hacia dónde, hacia el centro. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando un grupo político tiene la valentía y el coraje de salir a reivindicarse como lo que son? Bueno, ahí vas a tener un Vox, por ejemplo, que frente a un partido libertario que ha existido, el Partido Libertario en España, no ganaba ni una bancada, y sin embargo tenés a una derecha en Vox que aglutina a conservadores, a liberales, a libertarios, a patriotas, y un montón de cuestiones vinculadas con distintas posiciones y formas de ser de la derecha, y ya tenés una opción de poder y una tercera fuerza nacional. Entonces está visto que cuando la derecha se asume sin complejos, no solamente comunica mejor, sino que genera más identificación. En eso tienes toda la razón, Agustín. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero ha sido una entrevista muy enriquecedora y muy importante. Seguro vamos a estar nuevamente contigo hablando de estos temas y otros que son de real importancia para todos los que están agrupados en esa línea de pensamiento de derecha o conservadores. Muchas gracias por estar en Contrapoderes.0. Ha sido un gusto, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, fíjate que Agustín Laje, ¿no? Agustín Laje. Interesante los planteamientos que hace, porque tiene mucha razón. A veces a la gente le da temor decir que es realmente de derecha. Y no hay que tener temor, hay que asumirlo y hay que recorrer el camino. No importa que los que vayan adelante no sean los que lleguen, sino los que vengan atrás. Pero lo que hace falta es que tengan la posibilidad y la capacidad de convertirse en una fuerza para la toma del poder. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Mañana seguimos con más de Contrapoderes.0, el programa de la derecha, y entrevistas como esta lo demuestra aquí en Factores de Poder, que es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.